Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Chica la vida. Hoy vamos a hablar de un tema también de actualidad o de discusión continua, que es el cambio climático. Y dentro del cambio climático podemos hablar de muchas cosas, ¿no? De pues la desertización, de el incremento de temperatura, podemos hablar del uso de los combustibles fósiles. Nos hemos formado durante una hora profundamente y Isabel lleva 3 horas en la biblioteca buscando mucho. Es que creo que del cambio climático, de lo único que me ha afectado, en plan afectar en mi día a día en los últimos tiempos, ha sido cuando no podíamos entrar en Madrid. Con el coche. Pero es que bueno, eso es política, no es cambio climático. Claro, eso pero podías entrar, lo que pasa es que tienes que dejarlo en un parking. En burro. Exacto. Pues, No, y que no podías ir por la M30 a no, menos las de... matrículas pares y las impares, la velocidad. La velocidad. ¿Os acordáis que eso era cuando estaba Botella? Ana Botella, que se puso... ¿Un café con leche en Plaza Madrid? Sí, En Plaza café Madrid. con leche en la Plaza Plaza Madrid. En la Plaza Está Madrid. bien superpuesta. Isabel habría hecho mejor que Ana Botella. Exactamente. Y eso fue con Ana Botella, que ¿no os acordáis que pusieron el plan este anticontaminación, que estábamos continuamente cada 2x3 en verano metiéndonos en el plan, ¿no? ¿No fue? Fue con Carmen. Pero yo recuerdo también con Ana Botella. Hicieron un plan previo con Ana Botella. Y Ana Botella, esa fantástica política con mucha cabeza, puso para que no nos tocara las narices. Es que la picaresca española a veces funciona. Esta señora tuvo la genial idea de medir los niveles de CO2 y de óxidos de nitrógeno en Madrid dentro del Retiro y dentro de la casa de campo. Por lo tanto, esto es jauja y no pasa nada. Pero hubo un protocolo durante un tiempo que yo recuerdo que estábamos Y nunca se aplicaba. No, pero nunca se aplicaba en tiempos de Botella porque los valores que utilizaba de referencia eran los de los parques. Cuando llegó Carmena, Carmena exhalaba su CO2 propio sobre el medidor. en el medio, así. Habrá sonado. Entonces, bueno, ni tanto ni tan calmo. Sigue, por favor. De acuerdo con las Naciones Unidas, actualmente la Tierra tiene una temperatura 1,1 grado superior a lo que teníamos a principios del siglo XIX, ¿vale? Perdón, repite. La 1, Tierra tiene una temperatura 1,1 grados ¿sí? superior a la que se tenía en el siglo XIX, ¿vale? O sea, estamos hablando de más de 120 años, ¿verdad? Estamos hablando de más de 120 años, ¿vale? Dice que las Naciones Unidas dicen que los años del 2015 al 2019 han sido los años más cálidos de toda la historia, ¿vale? Del mundo. Dicen que si las emisiones de dióxido de carbono continúan en su curso actual, la temperatura podría aumentar a finales de este siglo hasta 4,4 grados centígrados, ¿vale? Qué barbaridad. Y que nuestros niveles de emisión de dióxido de carbono son 148 veces porcentuales superiores a las que se emitían en la etapa preindustrial, ¿vale? Lógico. Si de esto lo único que me queda claro es que yo me quiero morir pronto. Tranquila que no vamos a morir todos. Al final del siglo no vamos a llegar. Dice que también tendríamos que disminuir un 7,6% nuestras emisiones entre 2020 y 2030 para evitar que las temperaturas suban por encima de 1,5, que fue el acuerdo de los famosos tratados estos de París. La Agenda 2030. No, aquí hay referencia a lo que se conoce como el Acuerdo de París de evitar la temperatura global de 1,5 por encima de 1,5 grados. ¿Vale? Entonces se supone que deberíamos reducir un 7,6% nuestras emisiones en 10 años, o sea, hasta 2030, para evitar que superemos ese 1,5, ¿vale? Y hay muchos más datos, pero bueno, se puede ser un poco rollazo si me pongo aquí a hablar de todo. Pero bueno, por dar algunos datos para que empecemos. Para picar a Iñaki para que Dato empiece mata relato. Vale. Entonces, ¿qué quieres decir? Ahora dime tu conclusión al respecto de esos Claro, o datos. sea, has dicho que querías hablar de esto. Y lo habéis aceptado. Yo tengo una opinión muy clara, pero quiero saber cuál es la Dinos qué tuya. quieres que hablemos. ¿Qué opinión tenéis respecto a
el cambio climático. Pero eso no es tu opinión. No, pero yo estoy moderando esto. Hoy tengo el poder, he La presentado. moderadora es Isabel porque está un poco pez en esto. Un poco. A ver, El pez por lo menos está mojado, es que yo soy un pez seco. Esto va a ser hoy un partido de tenis. es que, vamos a ver, partimos de la base de que yo, ¿Tú reciclas? Sí. Yo para complementar, bueno, pues que si te cuento de lo que me he enterado mucho hace poco, de lo del reciclaje, que pasa en Estados Unidos pero también pasa en Europa, que se ha demostrado que hay en ciertos, no en todas las ocasiones, pero en muchas ocasiones que se contamina más reciclando que tirando. ¿De verdad? Claro, porque si tú, por ejemplo, tienes que meter 3 camiones diferentes, los camiones contaminan según van circulando. O sea, emiten más CO2. Emiten más CO2 que si tú el plástico directamente lo recoges junto con los residuos y lo quemas. Es decir, la historia es que muchas veces el reciclaje no tiene sentido por un tema medioambiental en cuanto a emisiones de CO2, sino en cuanto a recursos materiales. Exactamente, para reciclar, para volver a utilizar y no tener que sacar de cero. A ver, Os tengo que recomendar que veáis una página web de YouTube que se llama Nutshell. ¿Te pagan? No. Ah, vale. Pero si quieres que nos No empiecen a conseguimos pagar, ni un patrocinador. les ponemos de colaboradores a partir de hoy. Está muy bien oye, porque ¿cómo que no? ¿Se estoy patrocinando? Bueno, ya, pero... nos patrocinamos Tú me nosotros entiendes. mismos. Claro, el agua lo he puesto yo y los vasos también. Los vasos son de mi suegra, que me los dio. Todo. De Ikea, son los típicos vasos de Ikea, ¿no? No sé, ya todo lo que le sobra. Ella reciclando. Yo reciclo. Isabel, tú reciclas. A ver. Reutilizando. ¿Ves? Yo reciclo mogollón, mira, La tengo la la lavadora, lavadora, la el lavavajillas. lavaplatos. ¿Vamos a decir todo a la vez? No, porque El habéis dicho microondas. lavavajillas y lavavajillas. El micro, ¿verdad? El microondas. Yo, El o hombre sea, también lo habéis reciclo- reciclado. La nevera, Sí, hasta que petó la nevera también. Sí, o sea, yo todo lo que puedo reutilizar, aunque sea de segunda mano y tal, a mí me parece Vajilla, genial. cubetería. Pero Esto es que para de mi suegra. Aquí reutilizamos todo, porque yo tengo el microondas de casa de la abuela. de mi El marido. armario Yo de mis también. El abuelas. armario de la bisabuela. La mesa de... y un mueble de tu madre. Claro, sí. Aquí no se tira nada. La de mimbre, esa era también De mi madre. de tu madre. La cómoda de tu freidora. madre. Esa cómoda era de mi primer dormitorio, de ¿Ah, cuando sí? era niño. La freidora que me diste que se la he dado a mi Ah, abuela. ya. Uy, yo tengo la olla express reciclada de... que yo pues soy un rata. y no Oye, tengo pero dinero ¿te has para dado comprarme cuenta express. que nos da todo él, pero que nosotros no le damos nada? No, hombre, no, eso no es verdad. Mira, tú me das agua, me Ya. das cariño, me Compañía. das un alojamiento y una edición maravillosa de este podcast. Le das de comer. Paciencia. Me Ah, das de sí. comer, que Sí. yo, por ejemplo, cocinar muy mal, ¿sabes? Bueno, a ¿Y ver. tú nos das? Compañía. Ah, Y nos aguanta mucho, no. Os aguanto mucho. Sí, Yo, muchísimo. de hecho, lo último que me has dado es un cargador y todavía no lo sabes porque creo que lo he perdido. Escúchame, Bueno. me queda un 6% de batería. O sea, que yo voy a Que tener yo que te buscar un presto- cargador Chúpalo. en algún sitio. Te Quita el presto mío, también chupa- Que no, pero tú tienes que cargar el tuyo. Ya, dale. Esto A ver. es muy interesante para nuestros Vamos a espectadores. centrarnos sí. un poco. A ver Eh, si estáis reciclando mi cargador. Que, Estamos reutilizando. Sí. que muchas veces, a ver, creo que el problema de todo esto es la demagogia y que las cosas hay que verlas e intentar verlas de la manera lo más objetiva posible. Entonces, achacar el calentamiento global única y exclusivamente a las emisiones de CO2 del ser humano me parece cuanto menos de ignorantes. Porque ha habido muchos cambios climáticos. Me he puesto nervioso. Muchos cambios climáticos a lo largo de la historia de la Tierra y de la humanidad. ¿Vale? Ha habido eras glaciales que la culpa no la tenían los neandertales ni los cromañones por estar haciendo fogatas, ¿vale? Es verdad que el impacto que tenemos a día de hoy en el planeta es más que el que ha habido jamás. Eso es así. Eso es ¿vale? así y el pollo es asado. Bien, Que conozcamos. pero por ejemplo, no sé si esto lo sabéis. Clase de historia. España. En España, ¿vale? En tiempos de antes de la conquista de América, ¿vale? Una ardilla podía saltar desde Galicia hasta Murcia de árbol en árbol sin tener que bajarse. A día de hoy
media España es un secarral. ¿Por qué? ¿Por culpa del cambio climático? ¿Por culpa de los coches? ¿Por culpa de las calefacciones, del petróleo? No, por culpa de que durante miles de años o cientos de años la única manera de construir era la madera. Tanto los barcos, como los carros, como las casas, todo se hacía con madera. Incluso el combustible fósil, o sea, para poder comer, para poder cocinar, que se utilizaba carbón y leña, fin. Entonces, achacar ahora todos los males del mundo mundial por culpa del petróleo, pues el petróleo, bajo mi punto de vista, nos ha dado la sanidad actual, nos ha dado toda la tecnología actual. Es decir, si no hubiera habido las dos revoluciones industriales, la del carbón y la del petróleo, no podríamos hacernos los salvadores o querer ser los salvadores del mundo. Es decir, la esperanza de vida en el mundo desarrollado ha subido exponencialmente en cuanto a las emisiones de CO2. De hecho, hay un ingeniero súper interesante que habla de esto. ¿De verdad? ¿Podéis parar con mis pelos? Era broma, era para picarte. Hay un ingeniero que se llama Pedro. Ahí, luego lo ponemos. Luego le ponemos aquí el. Ah, sí, como nos cuesta a vosotros. El nombre. Tú pide. Bueno, pues este señor que ya está retirado da unas charlas que te mueres explicando por qué el coche eléctrico es una falacia, por qué vamos a caer y el fin del mundo está cerca. ¿Es fake? No, es verdad, te lo juro. No, el coche eléctrico no sirve de nada. A ver, para el cambio climático, o sea, no es una solución para todo el mundo, esto ya lo sabemos. No, hombre, no es una solución al bolsillo. Y contamina. Y hay un problema gravísimo con las minas de litio, porque se está acabando el litio. Pues las baterías que se utilizan los coches eléctricos son de litio. Y contaminan una barbaridad. Bueno, de los coches de los móviles. Lo sabemos. Y encima ahora cambiamos más de móvil que de bragas. ¿Pero por qué? Absolutamente. ¿Qué es lo primero que se rompe en un móvil? La pantalla. La batería. Perdón, la batería. No he especificado con suficiente rigor. Pues En el móvil de una persona cuidadosa, ¿qué es lo que se rompe primero? ¿Sabes qué pasa? Que no tengo experiencia. Pues yo te lo digo yo, la batería. ¡Ah! De hecho, por eso se cambia de móvil tan rápido. Porque las baterías empiezan a perder capacidad y los móviles además cada vez tienen más prestaciones y los Tú consumen no te más. rías mucho que tus pantallas siempre son tan cascadas. Es la carrera de la rata. Pero es el protector. Este es el protector. Lo que pasa es que soy un rata y no lo cambio. Esas son cosas diferentes. Bueno, entonces, Eres protector del medio ambiente. Reciclo. yo no soy negacionista. Es decir, yo puedo aceptar, además me parece también un poco atrevido por mi parte, decir, no existe el calentamiento global. No, puede ser que exista, pero claro, decir que en 150 años... Ha dicho, puede ser que exista. Soy agnóstico. No ha dicho Soy agnóstico. No, por eso, pero no niego categóricamente que exista. Pero que el calentamiento global exista o no, basándose en que en 150 años ha subido la temperatura del globo 1,5 grados o menos, 1,2, 1,1, me parece atrevido. ¿Que puede estar asociado a lo nuestro? Por supuesto que sí. ¿Ha habido momentos mucho peores? Sí. Y creo que hay cosas más graves que el calentamiento global. Por ejemplo, ha habido un tema gravísimo y que ha habido muchísimas enfermedades por culpa de ello, que ha sido las gasolinas con plomo. Bueno, sí. Desde los años 30-40, que fue cuando se empezó a incluir el aditivo del plomo en las gasolinas, porque antes no llevaban, hasta los años 90, que fue cuando ya se prohibieron, nos hemos estado 60 años expuestos permanentemente a unos niveles de plomo impresionantes. Sí, es un tóxico ambiental. Claro, es que el plomo en realidad no está en la superficie, lo hemos extraído. El proceso de extracción del plomo es tóxico porque emite plomo a la atmósfera y además el propio uso y consumo del plomo también lo emite. Por tanto, y además se ha estudiado el efecto terrible que tiene a nivel cardiovascular. Está asociado a gran cantidad de enfermedades. Y neurológico también. Sí, por supuesto. Pero que a día de hoy... también. El colorante alimenticio. ¿Cómo que el colorante alimenticio? Que también está ligado a Pero hay muchos colorantes... El naranja de la paella. Sí. ¿El azafrán? ¿En serio? No, el azafrán. fake. Sí, el fake. Es alucinante. Yo estuve en una conferencia de una profesora de Estados Unidos que
estudiaba mucho los contaminantes ambientales y su impacto a nivel de la salud, y es que era brutal lo que contaba. Y hablaba efectivamente de encontrar niveles de plomo en personas que trabajaban en gasolineras o cerca de gasolineras brutales, En aquella época. altísimos, Claro. en aquella época, y que hay remanentes todavía en las zonas donde se extraía el plomo. Son metales pesados y tardan en En la sangre, o sea, concentraciones brutales, o sea, prácticamente te emitían una radiografía y no pasaba por ti. Porque el plomo que tenías de la sangre no rebotaba. No, sí, siendo no tan exagerados, pero sí, efectivamente. Es más, tenemos contaminantes ambientales en nuestra sangre y se están estudiando fármacos que son que hacen reacciones de quelación que se unen a esas sustancias y que para intentan eliminarlas. favorecer que los eliminemos por la orina. Pero que aún así hay ciertas zonas y en ciertas personas en las que esos niveles son muy elevados y eso es muy peligroso para la salud. Entonces, yo creo que de verdad hay tantos problemas serios globales antes de que sí, que también hay que preocuparse de los niveles de CO2, pero pues lo que estamos diciendo, el plomo, el mercurio, hay un montón de metales pesados. La gente, yo tengo una amiga, que no voy a decir quién es, Dilo, que ha si estado, no nos ve nadie. ha estado durante una temporada, estuvo por una dieta estricta tomando solo pescado azul. Solo pescado azul. O sea, digo, como fuente de proteínas, no tomaba carne, no tomaba pescado blanco, solamente pescado azul. Vale. Al cabo de un mes y pico se fue a urgencias porque estaba malísima y tenía una intoxicación de mercurio y de otros metales pesados. Es decir, los óxidos de nitrógeno, por ejemplo, que acidifican el suelo y demás. Y luego, por otro lado, que creo que se está intentando tapar el sol con un dedo. Me explico. Si efectivamente... Como el señor Barnes en el episodio de Los Simpsons. Si efectivamente hay un calentamiento global generado por el ser humano, ¿vale? Pues nos cargamos a los humanos. Esto no se soluciona porque a mí en Madrid no me dejen entrar con el coche. ¿Cómo se soluciona? Porque si tú te paras a leer, es que eso Guille no lo ha buscado. Porque claro, busca para encenderme, porque si no podemos estar aquí 1000 horas. Pero si tú empiezas a ver el porcentaje de CO2 emitido, ¿vale? ¿Por coches? Por el transporte como concepto, las industrias como concepto, etcétera, o sea, alucinaríais. Es decir, una de las industrias más contaminantes, por ejemplo, es la textil. Bueno, no, es absolutamente contaminante. Es un problema por los tintes, por los propios tejidos, porque el consumo de agua. Ahora todo el mundo quiere las cosas que no quieren pieles, por ejemplo. Esto claramente es sintético, ¿vale? Este es de verdad y este es sintético. Pero con este me puedo hacer uno de estos de verdad. Ay, calla. Bueno, pues ves, alguien dice, no, porque fíjate, tal la piel. Bueno, es que es muchísimo menos contaminante llevar un borrego de borrego, o sea, de oveja, que llevar uno de sintético, porque es petróleo. O sea, ¿qué tú prefieres? ¿Matar a un animal que fabricar un sintético? No, yo prefiero criar una oveja, comérmela y con la piel de la oveja hacer el borreguito. El otro día en la radio dieron un dato muy interesante y dicen que la media de usos de prendas son 7 puestas. ¿Solo? En la población española me parece que era. Yo conozco gente que yo la rompo, vamos, yo esa media la roto. Yo también la rompo. Pero fijaos que esto era media española de puestas, que habían hecho una encuesta poblacional y que... Bueno, es que también hay que ver, tiene más años que tú. Pues fácilmente 8 años. Sí, o más, yo creo que esa la tenías en bachillerato. Yo personalmente... 10, no. Yo tengo unos vaqueros que es que me compré con 14 años y me hacen un culo estupendo. ¿Y el agujero que tienen por abajo? No, esos han aguantado, los otros los he tirado ya. Pero es verdad que yo... Los otros si tendrías que empezar a pedir... ¿Qué opináis? ¿Vosotros preferís comprar poca ropa pero de calidad o mucha ropa y cambiar y variar vuestro armario? Pero ¿qué más? O sea, quiero decir... Lo primero. Yo prefiero de calidad, pero si tú cuidas la ropa... No. Si tú cuidas la ropa, porque sea peor, tú le puedes dar no tantos usos, obviamente, porque se va a romper, pero no entiendo la gente... O sea...
pasa nada. Yo también soy muy políticamente correcta como Guille. Chiste del día. Que, a ver, tú puedes hacer una encuesta de ¿prefieres poco de calidad, oye, ¿qué te he hecho? O mucha y de poca calidad. Pero joder, si tú amortizas esa poca, o sea, esa de poca calidad, no sé si me explico. Mira, yo he Que estado... puedes comprarte las mismas unidades de poca calidad realmente si cuidas un poco más. Sí. Por ejemplo, los suavizantes dañan mogollón la ropa. Puedes echar menos cantidad de suavizante o no echar suavizante porque el detergente normalmente ya viene con olor. Sí. Y si realmente tú sacas de la lavadora enseguida que termina, no coge olor como para... No, si la sacas enseguida, al final, el problema de la ropa es que la dejas ahí rascada que luego termina oliendo a charco. ¿No? O cloaca. No sé de dónde sacas esa conclusión. ¿Tienes experiencia en ello? A ver, en definitiva, Me encanta la definición de huele a charco, ¿vale? O sea... yo no quiero sonar demagogo. Pero- Si efectivamente el calentamiento global existe, creo que hay que atajarlo de manera global, que por eso es calentamiento global. Es decir, ¿por qué no se restringen los vuelos? ¿Por qué en España sigue existiendo el puente aéreo A ver. Madrid-Barcelona cuando hay un ave maravilloso que es eléctrico? Es calentamiento global porque nos afecta a todos. Pero es cierto que la diversidad del mundo es tan compleja que tienes una industria textil contaminando muchísimo en países en vías de desarrollo o en... Sí. Sí. Taiwán, Taiwán, China, China, Malasia. India, todo eso. Es decir, tú tienes a todo Asia prácticamente explotado por otros países, consumiendo muchos recursos, contaminando con otras leyes, con otras políticas, con otras decisiones diferentes. Y entonces, claro, eso es difícil de compensar con respecto a... ¿Pero quién genera esa desigualdad? La generamos todos y por tanto todos deberíamos ser parte en resolver esa situación. Y estoy de acuerdo completamente en que no podemos centrar el foco en una cosa. O sea, que el calentamiento global no es solo la contaminación de los coches. Es verdad que la contaminación de la industria es pavorosa y es probablemente la más contaminante. No sé los datos exactos, pero... Un ejemplo. Un ejemplo que hemos vivido los tres, aunque no lo sabéis o no os acordáis. Filomena, No la conozco, pero... que es una señora del barrio, ¿no? Filomena, la Filomena. Sí. Vale. Nieva la grande de España y se queda a Madrid. ¿Mortadela? Filomena Marturano. Se queda Madrid bloqueado, La más grande. ¿vale? Absolutamente parado. ¿Cuántos coches estuvieron circulando durante una semana? Fueron casi 4 o 5 días, no sé si os acordáis. Sí. Muchos días. Hubo sí. 4 o 5 días que no circulaba Porque además nadie. Luego a pilló partir de los fin 5 de- días sí ya empezaron a circular coches, pero cayó de nieve así, o sea, desde el suelo esto fácilmente. Yo no cojo el metro desde la Filomena. ¿En serio? Pero era el único que funcionaba el metro. Sí, es verdad. Bien, Real como la vida misma. pues sabéis ese fantástico protocolo que ahora sí que está en marcha también, o sea que sigue estando en vigor, Sí. de la contaminación, que si hay niveles no sé qué es el paso 1 y entonces solamente se puede circular en la M30 a menos velocidad, luego eran los coches no sé qué, luego eran los coches de etiqueta tal, ¿te acuerdas de eso, verdad? Sí. Vale. ¿Sabéis cuándo fue el único momento de ese año, que fue el 2021, 2021. en el que se tuvo que activar el protocolo de contaminación de Madrid? En No. Filomena. Durante Después. la Filomena. Ah. Y se supone que ese plan de Las contaminación calefacciones. es porque los coches somos el demonio contaminante sobre ruedas. Bueno, digo los coches, los autobuses, los camiones, o sea, todo el transporte, ¿vale? Somos el demonio contaminante y somos el único que genera la nube, la Pero eso famosa da las boina de Madrid. calefacciones. Amiga, es que hay un montón de calefacciones en Madrid Ah. y en España que son de Hasta ahí gasoil. quería llegar él. Que son de gasoil y que son de gas y que tú cada vez que abres el grifo de tu casa y quieres agua caliente, o A, tienes termoeléctrico, que la electricidad de dónde viene, ajá, o B,
con el coche eléctrico pasa lo mismo, tú lo enchufas, pero nadie te dice, no, esto viene de la placa solar. No. O sea, un molino. viene de. Es que me encanta Ter. Y entonces me encanta cuando hablo así un poco haciéndote un guiño. Bien. ¿Te imaginas que nos ve Ter? O Jaime Altozano. Bueno. ¿A quién preferirías? Los dos me caen muy bien. Los dos no me caen muy bien, La verdad es que Ter me gusta mucho. Nos gustáis. Es que bien. Justo se activa esa semana. Y el resto del año no hace falta activar el protocolo de anticontaminación. Señores políticos, quizá no es el único punto a tratar en la contaminación de Madrid y en la famosa boina que se supone que no nos deja tal. Otra demagogia que no soporto, porque lo hizo Carmena en su día. Es que Madrid está más sucio que nunca. El aire. Porque tal, no sé qué. Señora Manuela Carmena, por favor, cuando usted era joven, ¿vale? Y Franco era corneta, en España, en Madrid, el ambiente era irrespirable. Porque las motos, primero, en España la gente no tiene dinero para comprarse coche. Por lo tanto, o ibas en autobús, echaba una zorrera que te mueres de humo negro porque eran diésel sin catalizar. Uy, he dicho zorrera. ¿Vale? Eso Zorrera. cancélalo. Bien. O se compraban una moto de 2 tiempos, una Vespino, una Lambretta, una Vespa, que eso contamina muchísimo más que las motocicletas de ahora, que ya se ha prohibido las de 2 tiempos. O sea, bueno, sí. Prohibido la fabricación. Entonces, no me vengas con demagogias. Y si encima te echas más para atrás, todavía peor. Porque si queréis volver a la tracción animal, os invito a que vayáis a Sevilla en agosto. Y me digáis que bien huele ir en un carruaje en agosto con la mierda del caballo debajo de tu nariz. Es fantástico. Y también contaminan porque te echan metano. O sea, que yo mi conclusión, y ya acabo y os dejo hablar a vosotros para que intentéis rebatir algo, ya hemos terminado, ¿no? Es que creo que para resolver esto, o sea, que no hay solución realmente. O sea, no hay solución porque la solución pasa... No, es que la solución pasa porque toda la vida siempre hemos estado en el mejor punto de la historia, o casi siempre, salvo en las guerras mundiales y demás. O sea, siempre la generación posterior ha vivido mejor que la anterior, en cuanto a, digo hasta ahora, en cuanto a tecnologías, oportunidades, comodidades, inventos, tecnología y demás. Pero hemos llegado a un punto en el que, si tanto nos preocupa el calentamiento global, la contaminación, el estado del globo terráqueo, si queremos realmente frenar ese daño, la única manera de hacerlo es frenar económicamente nuestro tren de vida. Pero el de todos, o sea, bajar el nivel tecnológico, bajar la movilidad. Por ejemplo, yo compro en AliExpress una cosa que me vale 1 euro. No, tú compras móvil. Cuando aquí vale 10, ¿vale? Porque aquí lo ha hecho una persona en España y los otros lo han hecho muchísimo más barato Hay que apoyar el comercio nacional, Local. Sí, local. ¿Pero por qué? Porque eso es menos contaminación. Pero claro, si estamos en un mercado súper globalizado, que yo pido una cosa en AliExpress y a los 10 días ha atravesado medio mundo, pues eso ha costado 1 euro, ha costado 3 euros, efectivamente, me ha salido muy barato. Pero climatológicamente hablando, es un despilfarro, porque estás mandando cositas tontas que se pueden fabricar en España, ¿vale? Con un coste energético tremendo porque van en un avión o porque van en un barco, un carguero, que te mueres de grande. Entonces, al final, si los dirigentes de toda esta gente, del clima, quisieran de verdad, los dirigentes de todos los países, solucionar esto, tendrían que restringir muchísimo el mercado internacional. Y eso implica que seríamos todos más pobres. Claro, consumiríamos menos, pero también tendríamos menos comodidades. No pasa nada, pero lo que no puede ser es intentar que una máquina, que es la humanidad, ¿no?, consumiendo menos, produzca más. Es imposible. O sea, es que son las gallinas que entran por las que salen. Es la ley de la energía, de la conservación de la energía. O sea, esto ni se genera ni se destruye, se transforma. Tú no puedes pretender con 1 kilo de carbón producir más. O sea, puedes hacer eficiencia, pero ya llega un punto en el que la balanza no se puede compensar al revés. No sé si me explico. La página web esta que os decía de YouTube, que no nos financia y no patrocinamos,
Nutshell... No nos patrocina. No nos No sé qué patrocina. pagas. No promocionamos. No promocionamos. Nosotros no promocionamos. Nutshell son vídeos de divulgación científicos donde explican y abordan diferentes temas, desde agujeros negros hasta la contaminación. Y están basados... Acabo de tener un déjà vu. Ahora nos cuentas, hacen dibujos animados, entonces te lo explican todo con palabras bastante sencillas en dibujos y te exponen basándose además en datos y te exponen las fuentes de todo, ¿no? Entonces, varias cosas que dicen, que son interesantes y algunas las has abordado. Que es verdad que la única manera realista de poder mejorar la situación es bajando nuestro tren de vida. Eso es totalmente cierto. Que eso pasa efectivamente por un esfuerzo individual y colectivo y por un montón de cambios que son a nivel político, que no dependen de cada uno de nosotros, pero efectivamente que o cambiamos totalmente y drásticamente nuestro nivel de vida o no es viable, ¿no? Luego también hablan de... claro, luego encima los recursos son limitados, entonces nosotros ahora tenemos lo del litio y luego habrá el tecnecio y luego no sé qué, ¿no? Pero eso es... Y no me he metido, pero es que el petróleo cada vez hay menos reservas de petróleo. Según este ingeniero que te dije, el pico de producción de petróleo ya lo hemos pasado. Es decir, o sea, ya estamos en la recesión sin que lo sepamos. Sí. Pero bueno, sigue, perdón. Bueno, entonces, claro, hay otros sistemas o somos capaces de inventar cosas que al final pueden ser... Existen máquinas que son capaces de capturar el CO2 y disminuir los niveles y ya están diseñadas. Pues es que es carísimo, carísimo el capturar esos niveles de CO2 y claro, ¿y dónde los almacena? Porque claro, la batería ni se crea ni se destruye. No, ya está. Ya ese CO2 está, lo reconviertes, lo almacenas, ¿qué haces con ello, no? Entonces, claro, pues el panorama es tremendamente complejo, pero sí que creo que es importante que nos concienciemos. Yo quizá no soy la persona más adecuada para hablar y dar ejemplo de esto, ¿no? Pero hombre, yo creo que no podemos, o sea, lo que no podemos hacer es dejarlo de lado. O no podemos no hablar de ello, o no podemos decir que es un problema. Que el foco, desde luego, no está, a lo mejor, concretamente sobre los coches o tal. Pero que es un problema que existe y está, y tendremos que darle solución. Porque los primeros que vamos a vivir las consecuencias de una mala salud, o tener en algún momento restricciones... Es que lo de la mala salud, ¿ves? O sea, por ejemplo, brevemente, tú no puedes renunciar, por ejemplo, a todo el material quirúrgico esterilizado y de un uso. Porque eso es necesario. Porque la vida de las personas depende de hoy ello. estaba pensando en esto que estáis diciendo, porque esta mañana he ido a llevar una prueba de pipí de mi abuela al centro de salud. Y entonces has pensado, ¿y cuando después de analizarlo, qué hacen con esto? No. Se lo beben. Y estaban las enfermeras, que había una que conocía, sacando sangre. Y yo no paraba de ver, en plan, claro, se tienen que quitar los guantes entre paciente y paciente, tienen que cambiar todo. Entonces, todo, claro, estaba flipando. La cantidad de residuos sanitarios que se generan es brutal. Es brutal, es espectacular. Pero efectivamente, ¿Qué haces con el pipí? es lo mismo consumir recursos sanitarios que a lo mejor consumir cada uno individualmente, comprar miles de cosas por AliExpress tal. Hombre, creo que son cosas diferentes. O que la comida esté envasada, por ejemplo. Por favor, nuestros padres y nuestros abuelos se han criado con el papel de estraza y todo... El que te dan en el mercado. Claro, todo envasado en nada. Es decir, y la en un fruta papel, en su bolsita de rejilla. O en una bolsa de rejilla de cuerda. Es decir, y eso hay mucha gente que va allá al mercado, va con la bolsa de compra y entonces por criterio de higiene, no señora, no puede usted utilizar y tal. ¿De verdad hace falta usar guantes de plástico en la frutería? A mí me da un poco de asco, No usarlos. Ponerlo. No usarlos, que la gente no los use. Yo no usarlos me da igual, porque es la higiene que yo tengo. ¿Tú no preferirías que hubiera al lado un grifo o un gel? Claro, ya, y yo, pero... O sea, no sé. Yo creo que hay ciertas cosas que no tendrían por qué estar envasadas en plástico. Es verdad que no todo se va con agua. Es decir, es verdad que las bacterias, los virus, tú lo echas a agüita y estamos hartos de los hidrogeles. No podemos poner
una bota de té de hidrogel al lado del frutero, al lado de la sección de frutería y obligar a la gente que se lave las manos. Nos teníamos la pandemia, pero hemos retrocedido en Es mucho más barato eso, que más barato y más, bueno, sin tener cifras, pero vamos, creo que tiene más sentido en cuanto a medio ambiente. Lavarte las manos, que tal, pero claro, lo que no puedes hacer también es querer hacerlo todo. Es decir, no, es que como estamos en España y hay sequía, no uses el agua. No me lavo las manos, pero no me pongo un guante. ¿Consideras que haciendo pequeños gestos que no tienen nada que ver con el coche o tal, podríamos mejorar? ¿Tú qué harías? ¿Qué cambiarías en tu día a día para terminar, para mejorar la situación? ¿Harías algún cambio o no? A ver, yo de hecho hago ya muchas cosas, es decir, por ejemplo, reciclo. ¿Vale? Reutilizo una barbaridad, o sea, ¿Vale? para que yo tire algo, no soy Diógenes, pero Bueno, no, o sea, quiero decir, no tiro cosas que no tienen utilidad, o sea, no guardo cosas que no tienen utilidad. Pero guarda un montón de cosas, por ejemplo, de coches, tú reutilizas muchas cosas. Claro, yo reutilizo un montón de cosas. más. Intento ir casi siempre a la compra con Con bolsas, pero además con bolsas de las buenas, o sea, no de las de plástico también llevo alguna en el coche siempre, pero es verdad que siempre tengo bolsas gordas, grandes, para no De las de Mercadona, Ikea y tal, yo también. para no gastar, tal. Importante, bolsas gordas y grandes. Exacto. Gordas ¿Vale? y grandes. Gordas y grandes. Y duras y fuertes, Que tienen que ser resistentes. resistentes, Sí, es importante. que duren y que aguanten. Mucho. No nos vale que sea floja. No. ¿Qué más cosas? Por ejemplo, intento por todos los medios comprar la comida justa y no tirar, o sea, no dejar que las cosas se pongan malas. Ah, ¿sabes yo lo que hago con tiren. eso? Congelar comida. Y dártela a ti. Pues está muy Sí. buena, ¿eh? Y se lo come, claro. O sea que, a ver, es verdad que yo voy a trabajar en coche, yo utilizo mucho el coche y eso pues contamina. Pero luego si te paras a pensar cuántos aviones cojo al cabo del año, pues probablemente la cifra de la media sea 0. No. Mientras que tengo amigos que cogen el avión 4 veces al mes. Entonces, eso, por ejemplo, es muchísimo peor en cuanto... Pero vamos, lo mires por donde lo mires. Si tu huella de carbono O sea, la huella de carbono es la bomba. ¿Y tú qué cosas cambiarías para mejorar la situación, Guille? A ver, la cuestión es que a nivel colectivo es que tienen que ser políticas, ¿no? Entonces eso me parece muy difícil. Porque sí que es el verdad resto, sí que es verdad que hay cosas, no sé, ahora tendré que pensar un poco ¿tú más, ¿no? reciclas? Pero yo reciclo, yo utilizo transporte público. Es verdad que también tengo coche, cuando quiero lo utilizo. Cuando no está empotrado. Cuando no está destrozado por algún vecino, lo puedo utilizar y me puedo desplazar, pero no tengo problema en moverme con transporte público, si lo sabéis. Y lo hago. Pero ellos no lo saben. Ellos, no, vosotros no lo Los sabéis. que queden después de esta. Utilizo transporte público. No jamás cojo bolsas de plástico para hacer la compra. Reutilizo todo. Pero si el otro día trajiste una cuando trajiste la compra. Pero que todas las bolsas que yo tengo de No las plástico me tiras. las da mi madre. Ah. O sea, y yo tengo en mi casa, fijaros, en mi casa yo Que no tengo contamina, Pilar no contamina. Pilar, muy mal. 2 bolsas con bolsas de plástico que pasan por mis manos y que reutilizo continuamente. ¿Qué despachas? Y de hecho, a veces ni no compro bolsas de la basura porque utilizo esas para, pues eso, para... Sí, eso damos fe. Sí, tío, ya. ¿Eh? Eso está prohibidísimo. Ya. Pues Guillermo vive para la multa, ¿no? Bueno, ¿qué más cosas hago por contaminar el medio ambiente? Si quieres, No, y no luego hay digas cosas- más. Luego hay cosas que no estamos bien informados. No todos los cristales se pueden reciclar, por ejemplo. Sí, no No todo todos va los en... plásticos se pueden Sí. reciclar. O sea, creo que nos hace mucha falta educación en qué se puede reciclar, cómo reciclar. Creo que hace mucha más falta de concienciación. Mucha farta. Mucha falta. Hace falta concienciar a la gente. Y no sé, o sea, que ahora me habéis pillado, chicos. La Que verdad. se pueden hacer cosas para No puedo mitigar pero se puede hacer el muchas fin cosas. del mundo. Sí. Es verdad que, bueno, pues Qué a lo dramático mejor... de repente se ha puesto el No, al revés, positivo. Se pueden hacer muchas cosas. Muy bien. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy porque se está haciendo de noche. Muy bien. Y muchas gracias si nos estáis viendo hasta el final. Dejad vuestro like, suscribíos si no lo habéis hecho todavía. Si se Y os un ocurren comentario. cosas para no contaminar, Para que mejorar puedan el- complementar lo que yo no he sabido decir, pues adelante.
hacedlas, no hace falta que comentéis eso, comentad lo que queréis de lo que hagan y hablemos. que nos lo cuenten. Sí, vale. Para También, mejorar nosotros. sobre todo porque ellos lo van a leer seguro. ¡Hasta Adiós. luego!